Bien, vamos a arrancar entonces la parte 3 que tiene que ver con los periodos de atención. El cerebro humano no atiende de manera permanente ni uniforme. Es muy importante entender que la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Atención porque aquí tenemos que ser muy claros. El cerebro selecciona y se concentra en aquellos estímulos que sean más relevantes. No quiere decir en la importancia de la información, sino la relevancia del estímulo. Por ejemplo, cuando suena una alarma contra incendios, el cerebro se concentra en la alarma principalmente. Sin importar toda la información que esté girando alrededor, no habrá atención para nada diferente que lo que alarmó al cerebro. Es decir, la atención es un proceso, la atención en el proceso cognitivo nos permite orientarnos hacia los estímulos más relevantes y procesarlos. Por eso, cuando tenemos una clase sosa, plana, sin estímulos visuales, sin estímulos auditivos, sin cambios de ritmo, pues el cerebro se duerme, sencillamente cierra y deja de concentrarse porque no hay estímulos relevantes. Ahora, cada vez que nosotros dictamos una clase, estamos trabajando o luchando contra los distractores. En el caso de los adultos particularmente, tenemos dos clases de distractores. Los distractores externos, llámese temperatura, luz, cansancio, otros sonidos, en fin, sucesos que haya dentro de la clase. Pero peor todavía son los distractores internos cuando yo comienzo a pensar si cerré la llave del gas al salir de casa, que tengo que salir a comprar algo para llevarlo ahora, que no he hecho la tarea de la siguiente clase, y esos distractores internos son los que rompen más fácilmente la atención desde adentro que los externos. Los externos para uno como facilitador o maestro son más controlables, los internos prácticamente son completamente desconocidos. Bien, aquí vemos una tabla de cómo un niño en el jardín, en el junior o un senior, presta atención durante el proceso. A la pregunta de cuántos minutos puede atender una persona, la mayoría de los maestros contestamos que 45 minutos. Fíjense que no, fíjense que incluso en un grado de universidad, y estoy hablando inclusive de posgrados, el estudiante es capaz de atender 15 a 18 minutos si es que el tema le interesa, muchísimo menos mientras más joven es decir, un niño de jardín lo que vayas a trabajar con él tiene que tener 5 u 8 minutos máximo de estímulos y luego llevarlo al juego, a la práctica o a algo que lo mantenga en atención. Entonces veamos lo que es la atención en el proceso de clase. Existe un nivel aceptable de atención. A partir de ese nivel hacia arriba, el cerebro va a grabar cosas. De ese nivel hacia abajo son muy pocas las que realmente va a retener. Entonces pensemos que en una escala de tiempo nos movemos desde el minuto cero y tengo 3 minutos para yo llevar el cerebro desde cero atención, la gente llegó, se está acomodando en sus sillas o está abriendo apenas sus computadores para tomar nota, etcétera, y tengo 3 minutos para llevarlos a capturar esa atención. Si recuerdan el espacio de memoria perceptual, en realidad son 6 a 10 segundos los que son útiles para lograr eso. Pero una vez tengo la atención de ellos, esa atención de la captura en la clase tiene que ser muy bien planeada, tiene que ser intencional. Luego de eso, entonces pasamos a un periodo en donde la atención se mantiene por aproximadamente 12 minutos continuos y comienza un proceso de decaimiento. Ese decaimiento va hasta el punto en que está por debajo, la atención está por debajo del nivel aceptable y esa atención máxima que nos da como unos 12 o 15 minutos nos permite allí concentrar la información más importante. Por eso es clave planear muy bien la clase. Luego de esto comienza a decaer y cae en lo que llamamos un periodo refractario, en donde la información muy posiblemente no tenga una gran retención. Luego de esto viene un proceso en que el cerebro ha descansado unos minutos, unos 10 minutos, y vuelve otra vez a comenzar a prestar atención hasta llegar a niveles aceptables de atención que están por encima del mínimo, pero ya no están tan altos como fue el inicial y van a permanecer en ese nivel unos 10 minutos antes de comenzar a decaer nuevamente. Luego entonces aquí tenemos atención suficiente y luego el periodo refractario vuelve otra vez a recuperarse, pero ya básicamente si tenemos una clase de 1 hora ya hemos perdido la mayor parte. Quiero que se fijen en esto, el primer periodo de atención
va entre los 3 y los 15, es decir, entre 12 y 15 minutos de atención. Luego viene un periodo de 10 minutos de decaimiento y luego viene un periodo de atención suficiente como unos 10 o 12 minutos y luego viene un periodo refractario muy grande. Fíjese que si yo fuera el único actor dentro del proceso del aprendizaje, lo que voy a poder utilizar son 12 minutos en la primera parte, 7 minutos en la segunda y el resto tengo que prepararme porque va a ser refractario. La gente no va a captar mayor cosa. Esos 12 minutos más 7 nos dice que menos de la mitad del tiempo de una clase de 50 minutos es útil para nosotros poder captar la atención y transmitir correctamente los conceptos que queremos dar. Entonces tenemos que prepararnos para desarrollar actividades en grupos que nos permita en los periodos refractarios llevarlos a que ellos mismos, a través de la reflexión, la discusión en grupo, el uso de videos, el intercambio de opiniones, etcétera, puedan volver ellos mismos a generar la atención y yo mantenga la atención de la clase por encima del nivel aceptable durante todo el tiempo para que ellos no solamente capten, sino que refuercen y redunden elementos y por eso la planeación de la clase tiene que estar determinada entre lo que yo dicto y los periodos refractarios que ellos tienen. En este sentido, estamos hablando de una regla de aproximadamente 15 minutos de trabajo fuerte, 10 minutos refractarios, 10 minutos siguientes y el resto de la clase en ejercicios que ojalá sean en grupo. Estos periodos atencionales marcan de manera muy importante lo que vamos a hacer en nuestras clases. Y evidentemente, si mi clase dura 2 horas, voy a tener que entre clase y clase tener un descanso que puede ser el mismo del trabajo en grupo y luego de eso me voy a ir en periodos refractarios más largos y tengo que planear la transmisión de conocimiento en periodos más cortos, pero tengo que ser muy preciso en la forma como voy a atacar los temas que voy a llevar en la clase. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es que no solamente existe una transmisión eléctrica dentro del cerebro, sino que también existe un proceso bioquímico y todos estos neurotransmisores que ustedes están viendo aquí actúan en el cerebro de manera que permiten mejorar o empeorar las condiciones de aprendizaje. Por ejemplo, yo puedo generar una atención con un sentido de amenaza. Aquella frase de saquen una hoja, por ejemplo, ponía a todo el mundo alerta, pero eso hace que el cerebro sienta que lo que viene como tema es una amenaza y comienza a negarse paulatinamente a recibirlo o a ser refractario a la amenaza. De hecho, si lo trabajo desde la dopamina también y todo es indulgencia y facilidad y recompensa, también el cerebro termina distrayéndose, sintiendo que no es real lo que le están dando y buscando otra fuente. Además, la dopamina es más exigente intensivamente y entonces tendríamos que estar dando facilidades y recompensas a los alumnos permanentemente y esa no es la vida real. Entre los otros, la acetilcolina nos ayuda también en el aprendizaje, la adaptabilidad y es el que nos ayuda en el relacionamiento y contextualizar las cosas con el mundo que nos rodea. Las endorfinas, que son las que son de placer, hacen que la carga en la clase sea más suave, da soluciones, permite normalizar. Y la serotonina, que son las emociones positivas, son también elementos esenciales, porque recuerden que todo lo que llega al cerebro para ser almacenado pasa primero por la amígdala, que la clasifica desde el punto de vista emocional. Muy bien, vámonos a las preguntas sencillitas y nos vemos en la siguiente sección para continuar.